Es, bueno, integrante del Partido Comunista de Entre Ríos, también por ello de la multisectorial de derechos humanos de Paraná, de la provincia, participó desde luego de la movilización de ayer, de la elaboración del documento. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Te saludamos acá desde Radio Costa Paraná, desde Malos Perdedores, Flor Gómez, Nacho Contra, Ezequiel Flesler. ¿Cómo andás? Hola chiques, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen Bueno, día. Acá andamos. acá, ya laburando en este lunes. Sí, exactamente. Y la verdad que contenta, y creo que también es un poco la voz de la expresión, digamos, del resultado de lo que fue la marcha de ayer y el acto de todas las organizaciones que integramos la multisectorial, porque realmente fue una marcha multitudinaria. Eh, como tal vez hacía un par de años que no se veía en la ciudad, Mm. con una gran diversidad de sectores, de organizaciones políticas, y que creo que también es el fruto de todo un trabajo que se llevó adelante desde la multisectorial y los organismos de derechos humanos en toda esta etapa previa de la preparación, digamos, de la fecha del 24 de marzo, ¿no? Ujú. Así que, por un lado, como contenta por ese resultado. Por otro lado, recién la escuchaba a Flor en su intervención, y también preocupada porque, digamos, es cierto, este nuevo reverdecer de discursos que ponen en duda la condición de genocidio, Claro. la situación de terrorismo de Estado, digamos, el tema de la cifra, el negacionismo, ¿no? Que se Desde el Estado genera mismo, a además, partir, ¿no? ¿cómo, perdón? Claro, que es desde el Estado mismo, porque digo, es un Claro, mensaje de la Presidencia de la Nación. exacto. Bueno, por eso, digo, bueno, también un poco, creo que más que preocupada, ocupados, debemos estar ocupados en ver cómo damos respuestas a esos debates y mostramos este, la, 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 mostramos que la democracia no puede construirse sobre esas bases, digamos, ¿no? Sobre la base del terrorismo de Estado, sobre la base del negacionismo, sobre este, eh, cosas que ya han quedado absolutamente marcadas. Digo, Argentina es ejemplo en el mundo con el juicio a las juntas, con los posteriores juicios, digamos, que se fueron llevando adelante a los responsables del genocidio, del terrorismo de Estado, de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, y además esto que mencionabas vos de la recuperación de las identidades y todo este trabajo que se fue haciendo desde abuelas, Ujú. madres, para recuperar la identidad, porque digo, de ninguna manera podemos estar pensando que hubo, no sé, una guerra o que algún enemigo interno, cuando en realidad una de las prácticas que se llevaban adelante desde el Estado era el robo de bebés, ¿no? Por ejemplo, ni hablar de otras cosas que sucedieron sobre el disciplinamiento de los cuerpos. Ujú. Así que bueno, yo creo que es una etapa que esta marcha del 24 marca, esto sí es una opinión personal, digo, marca este inicio de ocuparnos de nuevamente ver cómo eh, contestamos esos debates y podemos darle una solución superadora para adelante, digo, para que vuelva a entenderse este sentido de lo que significa la construcción democrática, ¿no? Claro, Bueno, el famoso consenso democrático que con estas intervenciones, ya no opiniones, sino intervenciones concretas claro. desde el Estado, en el presidente o a través del presidente y de la vicepresidenta, ya no son casos aislados como era, Uh bueno, -huh, la organización esta de Cecilia Pando, la claro. memoria, como es memoria completa, bueno, Montonero, supuesto Montonero que habló ayer en el video de Mm, Casa Rosada también, digamos, era un sí. sector hiper minoritario que, bueno, eventualmente lo entrevistaba, se lo entrevistaba, pero no expresaba un consenso. Hoy en día Claro, se hace desde la cabeza del Estado. exacto. Yo digo, me parece que hay, a ver, tal vez es un nuevo desafío, me parece, para todas las organizaciones del campo popular, pero sobre todo empezar a marcar esto de que hay todos estos discursos que están surgiendo en este momento, que son discursos que aparte son políticas de Estado, ¿no? Claramente por eso que marcábamos recién, este,
tienen, pero directamente sus raíces en lo que fue la etapa de conformación, digamos, de esa dictadura militar y la misma dictadura militar en sí, ¿no? Ujú. Desde lo económico, desde lo discursivo, en cuanto a pensar el enemigo interno, digo, esto que todas las organizaciones del campo popular somos, qué sé yo, no sé, los destructores del país, los que queremos empobrecer, digo, cuando en realidad de lo que estamos tratando de construir es una sociedad más justa, en donde la comida no sea algo que falte en el plato de ninguna familia de Argentina, donde no haya ningún pibe durmiendo en la calle, donde no haya violencia institucional. Digo, cuando digo violencia institucional, digo, es la policía deteniendo a gurises, porque lo estamos viendo ahora en este momento, digo, todos esos cordones policiales que se hacen alrededor de las barriadas de Paraná, para cachear a los gurises, para perseguirlos, digo, entonces todas esas prácticas que con estos discursos de hoy se están convirtiendo en política de Estado. Entonces, digo, me parece que el rol de las organizaciones y creo que este puntapié inicial de la marcha de ayer es, bueno, cómo nos ocupamos para volver a dar respuesta y para poder esclarecer que ninguna base democrática ni ninguna sociedad que pueda resolver, digo, una sociedad donde se le pueda resolver la vida a la gente en el sentido de que no le falte la comida, no le falte la educación, no le falte la salud, parte desde ningún discurso de odio. Necesitamos construir esa nueva, a ver, no sé si nueva, digo, pero fortalecer nuevamente este discurso democrático que creo que en los 80, digamos, fue una de las bases de la construcción, digamos, del juicio a las juntas y de todos los procesos que se vinieron dando después. Natalia, Sí. yo pensaba también, mientras te iba escuchando, ¿no? en la narración que hacías, en cómo se fue de alguna manera moviendo el sentido de algunas cosas que tal vez habíamos aprendido de una manera determinada o habíamos Uh-huh. leído de una manera determinada, y cómo este cambio, ¿no? O esta disputa, si se permite, porque también la palabra y el discurso es algo que está permanentemente, ¿no? en tensión. Uh-huh. Pensaba cómo ganó mucho terreno, sobre todo en lo que es sobre todo en las redes, esta idea de porque son de organismos de derechos humanos, estaban pagados por el Estado y por esa razón han sido otro de los organismos empobrecedores. Claro. Y a raíz de eso también la discusión de la cifra. Uh-huh. Y parece como esto, ¿no? Irrisorio desde el lugar bueno, son organismos que justamente buscaban a familiares desaparecidos. De todas maneras, a mí lo que más me llama la atención es cómo efectivamente tuvo asidero, sobre todo tal vez en algunas generaciones que no tienen tanto registro del pasado reciente, pero efectivamente se coló, porque por ahí yo tengo la costumbre, ¿no? de ver noticias que se publican en redes y me meto a leer los comentarios, por ejemplo, muchas veces. Claro. Soy masoquista. Y bueno, claro, Es un ejercicio medio muy fulero, fuerte. pero sí, Sí. pero también es un poco tener ese registro para quienes estamos Exacto. adelante de un micrófono, porque si no es como que quedamos en una burbuja. Exacto. ¿Qué es lo que está diciendo la gente en las redes? Uh-huh. Y desde ese lugar veo efectivamente, ¿no? que hay algo que caló. Uh-huh. No sé si desde la simpleza, no sé si desde la repetición, no sé si por decirlo todo al voleo, ¿no? Y mezclándolo todo, y como que quedó. Claro. ¿Qué lectura ves vos también, ¿no? Desde ese lugar? Sobre todo lo pienso en las generaciones más jóvenes. Uh-huh. Mira, para mí justo cuando me dicen de hacer esta entrevista, justo me puse a pensar en eso, ¿no? Porque digo, es una como construcción, una respuesta que está en construcción para mí. A ver, justo pensaba esto, bueno, yo soy hija, por ejemplo, de sobrevivientes de un centro clandestino de detención. Por ende,
esta vivencia, digamos, en mi familia tiene cierto significado ideológico, Claro. físico, ¿no? Claro. Económico, porque mi viejo hasta después del juicio a las juntas en el año 85 no pudo tener un trabajo, entonces bueno, hubo toda una serie de cosas, hasta que no se eliminaron las listas negras, mi papá no pudo conseguir un trabajo, una serie de cosas que afectaron, digamos, la vida cotidiana nuestra. Y que también, digo, como crianza, mis viejos tuvieron ciertas cosas que tenían que ver con lo que ellos atravesaron en el cuerpo, ¿no? Digo, eso por un lado. Entonces, pero entiendo claramente, un montón de personas que vinieron después y que incluso son coetarias mías, que no tuvieron esa vivencia, ¿no? Y creo que a fuerza de repetición muchas veces y en algún momento se nos coló este discurso de que los organismos de derechos humanos están cooptados o que esto de cuando, qué sé yo, pienso en la figura de Bebe Bonafini, ¿no? Cuando las fueron como cada vez vinculando más a la corrupción o a cosas que vos decís, pero esa señora, o Estela, o Tati, ¿no? A las madres que las fueron como cada vez corriendo hacia un lugar oscuro, vinculado. ¿Cómo? Te iba a interrumpir, pero para decir, el mensaje que le dejan en la pared a la militante de hijos es viva la libertad, carajo, claro. Gnocchi. Claro, le dicen claro, gnocchi. Claro, ¿no? Como que de repente, y se nos fue, yo creo, y esto es como una especie de autocrítica, ¿no? A razón de esto que comentaba al inicio, de mi vida familiar, creo que en algún punto perdimos la capacidad de transmitir eso, digamos, ¿no? De poder transmitir lo que significa el terrorismo de Estado, ¿no? Y más allá de que si fue uno, o fueron 8.400, o fueron 30.000, o fueron 50.000, no importa, es el Estado ejerciendo el monopolio de la violencia desde un circuito ilegal, digamos, porque secuestraban, robaban, torturaban, nunca jamás podría haberse constituido como una guerra, ¿no? En ese discurso negacionista, entraban a tu casa cuando estabas durmiendo y te llevaban durmiendo, o te entraban donde estabas trabajando y te llevaban, digamos, entonces, pero en algún punto perdimos, creo, quienes venimos de la militancia de los derechos humanos y de la militancia política, perdimos tal vez la claridad en expresar lo que significa el terrorismo de Estado. Me parece que es eso. Pues. Y creo también que las redes sociales, en esta maraña, digamos, que es como un gran caldo de cultivo y de borrar la identidad muchas veces de quienes está escribiendo atrás, claro, da la posibilidad de generar y que esos discursos vayan calando, ¿no? Natalia, entonces, me parece que el desafío es ahora, cómo reconstruimos esta claridad respecto de lo que significa el terrorismo de Estado y que esto que estamos viviendo hoy, estas políticas económicas que nos están ajustando, son también un continuo de esa época, ¿no? Y que eso no cierra ese ajuste no cierra sin represión. Entonces, me parece que ese es el desafío hacia ahora, hacia adelante, digamos, ¿no? Natalia, gracias por conversar un rato con nosotros y la seguimos seguramente en otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Abrazo grande. Nos vemos, un abrazo, gracias. Hasta luego. Natalia del Barco, militante del Partido Comunista de Entre Ríos, integrante, por supuesto, y en función de ello también de la multisectorial de derechos humanos de la provincia. 10:58, pausa breve y ya mucho más, muchísimo más. Malos perdedores.